Se aprobó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora restará el tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Qué pasará? La semana pasada teníamos a Anaí Lindström aquí en estudios para hablar un poco también sobre la postura de uno de los sectores, vinculados a lo que es la sanción favorable de este proyecto de ley. Ahora tomamos contacto con Cintia Romero de Correntinos por la Vida. Hola Cintia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Bien, Cintia. Contame cómo les impactó esto que ocurrió en la Cámara de Diputados. Mira, nosotros veníamos teniendo panoramas porque como todos los sectores se hace una especie de conteo, de ir viendo cómo va la realidad de cada legislador. Nosotros trabajamos a nivel nacional con distintas organizaciones que estamos haciendo un poco este mismo camino, entonces más o menos cada uno sabíamos cómo votaban sus legisladores y estaba dentro de lo previsible. La verdad también pensamos que iba a haber más votos a favor del proyecto. Teniendo en cuenta lo que fue el 2018, solo hubo 2 votos más a favor del proyecto en diputados, ¿no? Entonces, estaba dentro de lo previsible, digamos, ¿no? Siempre teníamos la esperanza de que alguno más pueda desistir, pero sabíamos que iba a pasar diputados. A ver, ¿y esto a qué se debe? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Hay un montón de circunstancias, digamos, ¿no? Nosotros sabíamos que había diputados que estaban en oposición al proyecto, no por el proyecto en sí, sino por la situación, por las circunstancias, porque no entendían que era un proyecto tan importante. La Cámara de Diputados, hay que recordar que a comienzos de año acordó trabajar este año todo lo que tenía que ver con la pandemia, entonces algunos legisladores sabíamos que estaban un poco como molestos por la inoportunidad del proyecto. Otros que fueron entendiendo que algunos de los artículos son, la verdad que de una consideración muy nefasta, muy terrible en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión de conciencia, la edad, el término del plazo para pedir el embarazo, que provocó que algunos desistieran, digamos, ¿no? Bueno, los que seguimos por ahí el debate, vimos que también algunos legisladores dijeron que se abstenían por haber sentido presión tanto de un lado como del otro, que estaban dentro de las posibilidades, digamos. Esta votación hubo más abstenciones que en la del 2018, por ejemplo. Sí, datos que van quedando. En el 2018 también lo particular fue que el Senado, en un contexto terminó rechazando el proyecto de ley. ¿Ustedes Sí. creen que esto puede llegar a ocurrir? ¿Cómo lo ven? Mirá, nosotros la esperanza es lo último que perdemos y en función de cómo están dándose las charlas con los senadores, es probable que sí, que se vuelva a rechazar. También hay que ser claro, Daniel, hay mucha presión política, pasó en el 2018, pasó acá, hay muchas promesas que se hacen a los legisladores con beneficios para determinadas provincias que influyeron y mucho, pero acá hasta hoy te podemos decir que los votos están en contra del proyecto. Hay mucha presión mediática queriendo manifestar de que la realidad es otra, pero con la gente que se está trabajando en el Senado y charlando con cada uno de los senadores, hoy podemos decir que el proyecto se va a rechazar. Eso es la esperanza de ustedes. Te pregunto, a mí me llama la atención porque una de las cosas que resalto de este tema, de este proyecto, es que quizás vos haces una carga hacia la cuestión política, pero hay una cuestión que a mí no me deja de llamar la atención. Por ejemplo, en el Senado, la presidenta del cuerpo es Cristina Fernández de Kirchner, pero quien tuvo un peso determinante para el rechazo en 2018 y quien dijo que va a tener nuevamente ese mismo rol, es el senador por Formosa, José Mayans. Sí. Hay una cuestión también, Daniel, de que acá el peso político es muy fuerte. La realidad es que internamente en las filas del oficialismo pensaron que iba a tener más apoyo por ser un proyecto del Ejecutivo. No nos olvidemos que este proyecto lo impulsó el Ejecutivo. Hubo 2 votos más, nada más, que en 2018. Hay una lectura también ahí importante. Acá en Corrientes, a los legisladores por Corrientes del justicialismo, la mayoría votó en contra del proyecto. Sí. Hay que decir, eso también está muy claro. Yo lo escuchaba a Jorge Romero particularmente, y él planteaba que más allá de su postura partidaria y que él está de acuerdo con el gobierno, él representa al pueblo correntino y el pueblo correntino, decía él, no quiere este proyecto. Entonces me parece que hay mucha presión política, pero me parece que también en el fondo juega mucho la valoración personal que hace cada uno,
Yo entiendo que tanto Nancy San, que era una de las que decían que no se sabía que iba a votar, ella tuvo mucha entereza al plantarse en lo que ella cree personalmente, porque conociendo un poco a los otros legisladores, Nancy San personalmente cree que el aborto no es bueno. Entonces me parece que está bueno también destacar la postura personal y de valores y de convicciones y de entender o de leer lo que el pueblo al que representan está queriendo, digamos, ¿no? Sí, vos decís que... Sí, te entiendo. Dentro de esto hay una realidad también que tiene que ver la cantidad de casos de abortos que se dan en forma clandestina. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué manifiestan sobre estos casos que ocurren? Mira, Daniel, nosotros, si vamos a hacernos eco de la cantidad de abortos clandestinos que se dicen que hay, es imposible saber. Si nosotros vamos a los registros del Ministerio de Salud de la Nación, que es uno de los que impulsa, los registros de abortos, de muertes por aborto clandestino son muy bajos. Lo dice el Ministerio, no lo decimos nosotros. No hay registros. O bien entonces el Ministerio está fallando en hacer el conteo y el registro. Y tengamos en cuenta, Daniel, que acá hoy por hoy nosotros hablan mucho de la ILE, pero no hay ILE, porque hoy el proyecto trata de que se legalice el aborto, porque el aborto no es legal en la Argentina. Entonces, ¿cómo se registra? ¿Cuál es la responsabilidad de los médicos de registrar cuando llega una paciente, entonces con consecuencias de un aborto mal hecho? Hay todo un sistema entonces que está fallando, porque hoy nosotros tenemos aborto no punible en 3 causales. Entonces, el registro, ¿quién lo lleva? ¿Quién me dice a mí que son 100, 200, 300? Yo debería confiar entonces en el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud me dice que las muertes por aborto clandestino son muy bajas. No están ni entre los 10 ni entre las 20 causales más importantes de muerte en el país para las mujeres. El sector al cual vos estás, ¿qué opina con respecto a los casos que se manifiestan claramente respecto de los menores, los chicos, las chicas, mejor dicho, de 12, 14 años embarazadas? Mira, yo particularmente creo que en esto hay como una lectura muy hipócrita de la realidad también. Nosotros sabemos que lamentablemente los abusos o la cantidad de niñas embarazadas, sobre todo en nuestras provincias, provincias como las nuestras, se dan en muchos casos. Ahora, yo me pregunto y hago una lectura desde lo que me plantea el proyecto hoy. Una nena de 13 años puede pedir el aborto, ir a abortar sin la necesidad de estar acompañada por los padres. Eso es lo que plantea el proyecto hoy. Es decir, puede ir con el padre, la madre, un tutor o una persona significativa. Eso plantea la letra del proyecto, Daniel. Esa persona significativa hoy puede ser la familia o el familiar o la persona llegada abusadora de esa nena que la lleva a abortar. No hay necesidad de hacer denuncia. Entonces, ¿qué vamos a perseguir? ¿La consecuencia o vamos a prevenir el abuso? ¿Por qué no se exige la denuncia? ¿Por qué no perseguimos al violador? ¿Por qué no evitamos que haya nenas abusadas antes de que haya nenas que necesiten aborto o que tengan que ser acompañadas en un embarazo? Entonces ahí también hay una gran hipocresía. Nadie quiere una nena embarazada, Daniel, pero nadie quiere una nena abusada tampoco. ¿Y cómo ponemos las herramientas necesarias para evitar los abusos? No solo llegar al embarazo, antes hay que prevenirlo. ¿Y cómo controlamos? ¿Cómo perseguimos al abusador? Si yo abusador, suponete que una nena, sabemos que en el entorno familiar se dan la mayoría de los abusos. La gran mayoría. De personas cercanas. La gran mayoría ocurre. El abusador dijo, mira, yo soy pariente, la persona significativa con la que la nena va a hacerse abortar sin que los padres sepan. Y le estamos dando la mano, porque le permitimos que quite la prueba de su delito. ¿Cómo perseguimos entonces a los abusadores? También es cierto, y hay otra parte que decirla, muchas veces estos abusos son, no digo apañados en forma expresa, pero son ocultados por las madres. Así es. También eso ocurre, y es una realidad que no nos gusta decir, ¿eh? No nos gusta, y es una realidad cultural, de falta de educación, de otras cuestiones, que es la que hay que atacar, hay que trabajar. La educación sexual en las niñas, hablar de prevención, hablar de concientización a las madres de cómo controlar y cuidar a los niños, de cómo la familia, los organismos del Estado, los docentes, los que trabajan en los comedores barriales, todos tenemos que estar preparados para ir detectando casos de abuso y denunciarlos.
Cintia, denunciarlos. sí, me parece perfecto. Te agradezco mucho estos minutos. Queríamos tener también la postura de ustedes. No, me parece siempre muy valioso, así que vamos a seguir en contacto. ¿Te parece? Pero cuando ustedes quieran. La verdad que a nosotros nos gusta porque acá se habla mucho en general, me parece, Daniel, pero también hay que atacar lo que tiene que ver con el contenido y la letra chica del proyecto, porque es muy amplio. Acá decimos que hasta las 14 semanas, pero yo resulta que con un embarazo de 8 meses me puedo ir a pedirle al Estado después que él también me haga un aborto. Entonces hay cosas muy graves que más allá de que estemos a favor o no, que pasan la ética, que pasan lo que tiene que ver con lo que uno puede necesitar, digamos, y acompañar o entender situaciones de abuso y esto, ¿no? Hay muchos puntos del proyecto que son muy graves. Perfecto, gracias. Gracias, Daniel, gracias a ustedes. Un beso grande, abrazo, gracias. Buen domingo para todos. Gracias igualmente. Cintia Romero en contacto con nosotros, que es un referente de Correntinos por la Vida.